Buenas noches. A nombre de la Secretaría de Cultura del Estado de Chihuahua, la Secretaría de Cultura Federal, la Feria del Libro de la Frontera y la Feria del Libro de Chihuahua 2020, les damos la más cordial bienvenida. Estamos en nuestro segmento de Noches con la Literatura y creemos que podemos habitar un mundo distinto a través de los libros y de la cultura. Esta noche nos acompañan la escritora Ángeles Mastretta y Paulina Morales. Bienvenidas ambas. Paulina, hola, muy buenas noches. Bien halladas todas. Ángeles, para la Feria del Libro de Chihuahua es un gran honor contar con tu presencia, reconocida escritora y periodista mexicana. Voy a leer una breve reseñita de tu trayectoria. Has escrito en periódicos como El Excelsior, 1+1, La Jornada y Proceso, y como columnista en Ovaciones. También has colaborado en la revista política Nexos, el periódico alemán Die Welt y el diario español El País. Fuiste directora de difusión cultural de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Acatlán, hoy FES Acatlán, y formaste parte del consejo editorial de la revista feminista FEM y de la Unión de Mujeres Antimachistas, de la que fuiste fundadora y organizadora principal. Fíjate, yo creo que eso es un juego, porque yo no me acuerdo que existe esa organización, pero está padre. Siempre me dicen que yo pertenecía a ella y que la fundé. Digo, tengo una vida secreta, pero qué bueno. Muy bien. Bueno, y en el 85 tu primera novela, de la cual obtuviste el premio Mazatlán de literatura, que después se convirtiera en una película bastante exitosa. En el 97 recibiste el Premio Internacional Rómulo Gallegos por Mal de Amores, tu segunda novela. Posteriormente, bueno, pues otros libros entre los que destacan Mujeres de Ojos Grandes, La Emoción de las Cosas, mi favorito, Puerto Libre, Mal de Amores, El Mundo Iluminado, El Cielo de los Leones y La Pájara Pinta. Y bueno, pues qué gran honor estar aquí contigo esta noche. Si me permites decirte unas palabras, yo quisiera describirte en las siguientes. Si me equivoco o te molesta, pues luego me dices. Pero creo que eres una mujer subversiva, una mujer audaz, una mujer del futuro, antes y hoy. Y también me gustaría permitirme decir lo que me has transmitido con tus obras. Tu obra realmente logra tocar el corazón, consigue hacernos vibrar, que nos emocionemos. Es como ese balsamito de la abuela que nos ponemos y la sentimos cerca, sentimos ese calorcito que nos hace sentir otra vez cerquita del lugar donde somos felices. Nos permites llegar y hablar realmente de las cosas cotidianas, de todo, de la nada, de estas pequeñas cosas que son eternas, que son fugaces. Y bueno, nos transmites el milagro de estas pequeñas cosas y lo haces con un humor verdaderamente fino. Bienvenida, Ángeles, y bueno, cuéntanos cómo te ha tratado este confinamiento, cómo están en tu casa, cómo estás tú. Primero déjame que te diga que me he quedado muy emocionada con lo que dices de mí y que me voy a quedar insoportable y que si mi cónyuge pierde su medicina le voy a decir, allá tú, allá usted, como dicen ustedes. Muchas gracias, muy bonito. Sobre todo estoy muy agradecida porque cada vez que hablo de mí misma, que es una cosa que hago en la emoción de las cosas, me asusto un poco. No porque tema yo escandalizar, sino porque temo aburrir, porque me da, de pronto, antes era yo muy desinhibida para hablar de mí, de mis cosas, y de pronto he empezado a pensar que a lo mejor me vuelvo demasiado protagonista en los libros, como La emoción de las cosas, que tú dices que es tu preferido. Y yo, pues ahí soy muy la protagonista. Así que me consuelas porque tengo dos más como ese. No vayas a creer que son el colmo de las ventas, pero sí del amor. Así que muchas gracias, Pau. Sí, lo que sucede es que hablas de historias que son tan privadas, pero tan universales, y que al momento de la lectura, sí, si bien estamos hablando o leyendo historias que forman parte de tu vida,
realmente nos acercas y materializas emociones que a veces, o sensaciones que no sabemos cómo expresar. Entonces, realmente es un gran alivio leerte. Y bueno, una parte de tu vida de la cual también me admira es el hecho de que tú a tus 17 años saliste de Puebla, te fuiste a la Ciudad de México, y te voy a decir que es una admiración realmente que te hayas ido pues de la Ibero a la UNAM, ¿no? Claro, no me tienes que admirar por eso. Fue la mejor cosa que pude haber hecho en la vida. Y, y, y lo más entrañable y lo más didáctico que puede haberme pasado. Pero ya no digas lo que aprendí en las aulas. Cuando llegué de Puebla a la Ibero, pues digamos que estaba yo en una especie, un lugar un poco más grande que mi preparatoria, pero no mucho más. Y que el ambiente era más o menos el mismo, de gente del mismo estilo. Y entonces cuando yo vivía en una residencia para universitarias y cuando hablé con una muchacha que estudiaba medicinas, me dijo, ¿no quieres estudiar, no quieres venir a la UNAM? Te lo enseño. Y yo fui a ver la UNAM y dije, pero ¿qué lugar es este? ¿Pero qué prodigio? ¿Pero por qué estoy en la Ibero? Y yo me tengo que ir para allá. Y entonces me fui a la UNAM, pero pues me acuerdo de cosas muy raras, fíjense, porque yo, para empezar, llegué a la Ciudad de México y nada más vivía en una casa para estudiantes que quedaba en la glorieta del Metro de Insurgentes, que ahí en Chihuahua no todo el mundo tiene por qué saber dónde queda, pero bueno, queda como por la estatua del Cuauhtémoc. Eso más o menos lo tienen visto. Cerca de la de Colón que quieren quitar. Ahí más o menos. Y de ahí tenía yo que ir hasta el sur, pero iba yo primero en metro y luego caminaba. Entonces, eso es lo que yo conocía. Cuando tuve que ir a hacer el examen de admisión de la UNAM, que era en el estadio de la universidad, todo era raro para mí. Todo fue inaugural y todos, bueno, tú lo ves como un acto de valor. Ahora pienso que fue un acto de valor. En ese momento yo más bien creo que era un acto de absoluta inconsciencia, porque iba yo como para donde me llevara la vida, que se pare en esta fila, que apunte aquí tu nombre, que órale, vete para allá, ahora tu lugar te sientas allá, ahora es con este lápiz. Todo era, y yo todo lo iba haciendo, pero como movida como movida por alguien más. Yo creo que no sé, por mi deseo de ser muchas al mismo tiempo, no acabo de saber. Pero el caso es que me cambié a la UNAM y que cuando se los participé a mis papás se afligieron muchísimo, porque yo entonces creía que el movimiento estudiantil de 68 estaba lejísimos, pero era 70, entonces no estaba lejísimos. Y ellos creyeron que yo estaba corriendo riesgos enormes y que iba a ser muy peligroso. Nada de eso pasó, mija, estuvo muy bien. Y bueno, fíjate, hablando de este tema, otro acto de valor del cual yo percibo de esto que tú realizaste es que, bueno, creo yo que es bien difícil el dejar la familia, el dejar la casa donde se crece, y es aún más difícil cuando amamos tanto a nuestros padres, cuando los admiramos tanto, cuando nos encanta en lo que creen, en lo que no creen, admiramos y queremos hacer lo que hacen, lo que nos hacen. Sin embargo, bueno, la vida exige un crecimiento y muchas veces ese crecimiento pues está fuera de la casa. Yo te pregunto, ¿te arrepientes de algo de aquella época o te hubiese gustado quedarte siguiendo la tradición de aquel entonces, de quedarte en casa, de salir pues de blanco, casarte, o cambiarías algo de ese momento de tu vida? Pues no creo que cambiaría nada porque tengo la suerte de que cuando me vine de Puebla a México no quedaba lejos. No es como si tú te vienes de Chihuahua para acá, tienes que tomar un avión, tienes que gastar una lana para ir. No es como yo podía ir cada 8 días, entonces desprenderme no era tan difícil. Podía ir cada 8 días, estaba muy cerca. A pesar de que el mundo en el que entré, en el que yo debería decir me abismé, era tan distinto que parecía como si siempre tuviera yo que hacer un viaje más largo. Pero no, yo nunca tuve nostalgia de
sigo sin tener nostalgia de un novio que haya yo dejado ahí, o extraño sin duda a mi hermana y a los volcanes. Y también tengo un hermano que vive allá y sí, el horizonte que aquí en la Ciudad de México se extraña. Mira que yo me he organizado y ahorita no se los puedo enseñar, pero en un día en que hagamos una conversación de día, les puedo enseñar que yo desde la ventana de mi estudio tengo bastante horizonte, tengo muchos árboles y veo el horizonte. Es una fortuna eso. Pero pues no el horizonte que ustedes, algunos de ustedes han de ver en Twitter. Es que pongo los volcanes y vuelvo a poner los volcanes, una obsesión. Y aquí por eso les tengo mi volcán. El Popo. Sí. Sí. Oye, y luego cuando pasó esto, tu papá se molestó contigo, al poco tiempo, por desgracia, pues él fallece, tú te culpaste mucho tiempo, pues... Eso sí, para que veas. Eso sí, es que mi papá no era una gente que se molestaba, sino que se afligía. Y eso era peor, porque ya sabemos que el chantaje es peor que el enojo. Entonces, él me escribió diciéndome lo afligido que yo lo había puesto con esta decisión, lo desesperado, lo triste, que lo ponía que yo hubiera inventado irme de un lugar seguro a un lugar inseguro y que me rogaba que me regresara yo a la Ibero y que le daba mucha tristeza que no le hubiera yo avisado, etcétera. Y a mí, yo lo que pasa es que además creí que les daba el gran gusto porque me acuerdo que la Ibero costaba 400 pesos al mes y la universidad, en la UNAM, 200 al año. Entonces, pues yo creí que iban a estar muy contentos, pero esa felicidad no se las di. Y sí, mi papá, eso era en marzo, y mi papá se murió al principio de mayo. Entonces, claro que yo me sentí, ahora lo digo equivocadamente, lo digo porque como estoy hablando con ustedes jóvenes, entonces hay que decir, me sentí culpable, pero no era mi culpa. Y la gente no se muere porque quiere, se muere porque le toca, porque así dijo el destino. Pero no es que mi papá se haya muerto porque ya no quería seguir tratando con nosotros y porque estaba muy difícil su existencia. No, se murió probablemente porque había fumado mucho, no sabemos por qué. Como lo dices tú, porque sí, sin razón y sin motivo. Ah, tú te lo acuerdas, sí, sin razón y sin motivo. Sí, y bueno, también en muchas de tus obras, pues tratas el tema de la muerte. Y me gustaría llevar la muerte también a otros planos, porque creo que hoy en día, en esta actualidad, la gente se muere todo el tiempo, a todas horas, en todos los planos, física, mental, espiritual. Se muere por amor, se muere por desamor, se muere por locura, se muere por la elocuencia. Y entonces hablas de una manera tan bonita de la muerte que ya que la asumimos como parte de la vida. Y entonces me gustaría preguntarte, ¿cómo has sobrevivido a tus 2 cenizas? Ay, horrible. Imagínate, mi mamá se murió hace 12 años y mi papá hace 40 y quién sabe cuántos. No, 50. Entonces, pues sobrevivir esas 2 cenizas sin duda ha sido muy difícil. Y luego sobrevivir a todas las demás. Porque, bueno, me choca decir que he envejecido, pero he envejecido mucho. Y una de las desgracias de envejecer es que te acercas a perderte de la vida más que vas perdiendo a muchos otros. Pierdes a tu generación anterior, ¿no? Yo perdí, pues, amigos muy queridos como el Gabo García Márquez, como Renato Leduc, y amiga ya de mi edad, como Leonor Ortiz Monasterio. Y entonces pierdes a gente muy, muy cercana y muy querida, que son, yo les llamo adelantos de la propia muerte. O sea, tú te mueres un poco cuando se mueren los demás. Sin embargo, como poder platicar con Paulina Morales y con quienes están viéndonos en la Feria del Libro en Guadalajara, que tienen entre 15 y 30 años,
y que les gustan los libros y que tienen vocación de futuro y que seguramente se van a quedar en el mundo mucho tiempo más que yo y que entonces, bueno, yo digo que somos lo que dejamos en los otros. Y entonces yo espero pues, que algo de mí se quede con ustedes. Pues así será, porque igual vuelvo a retomar una parte, creo que también sale en este libro de La emoción de las cosas, donde apareces con tu hermana Verónica, Sí. ¿verdad? Que dice, no mueren quien nos enseña a imaginar la eternidad. Y creo yo que tanto tus dos cenizas como todo lo que tú has hecho en la vida nos ayudan a muchos, a tus lectores, a sentir y a imaginar esa eternidad, permitiéndonos sentir emociones, porque muchas veces al ritmo de la vida que llevamos, pues creemos que no hay tiempo de vivir, creemos que no hay tiempo de emocionarnos, de sentir. Y entonces te repito, qué alivio es leerte, desahogas el alma, das forma a los sentimientos, das esperanza de en algún momento que nos toque a lo mejor a muchos vivir muertes, que hoy en día hablar de muertes es como tan natural por el tema del COVID, pero sigue siendo un tema muy doloroso y creo que como hay otro tema importante que me gustaría preguntarte y lo voy a traer de una vez aquí a la mesa, hablas también mucho del mar en tus obras. ¿Quién es el mar? ¿Verdad? Sí, hablas del mar. Mi obsesión por el mar. Y si me preguntas, es el único lugar físico que realmente he extrañado. Incluso los volcanes, como ahí está mi hermana, y que estamos espalda con espalda desde entonces hasta ahora, pues como ahí está mi hermana, incluso los volcanes puedo decir, pues no los he visto. Pero el mar convoca unas cosas, mueve cosas. No sé ustedes, ¿dónde está el mar en Chihuahua? El más cercano que tenemos es el de Mazatlán. ¿Ves? En Sinaloa. Y tampoco en Puebla ni en la Ciudad de México hay mar. Entonces hay que ir al mar. El mar es un lugar al que vas y que te llama. Y por lo tanto, como vas, cambias. El mar va y viene. El mar es una prueba continua de que cuando uno no está, lo demás se va a seguir moviendo. Y bueno, yo creo que porque me hace pensar en todo eso, es porque lo amo tanto y lo disfruto tanto. Ya, por ejemplo, fíjate, ya no tengo edad, ya no digas de bikini, de traje de baño. Es más, ya voy con mis nietos y nado con pantalones, porque digo, ay, no, porque no me apenan mis nietos, pero todos los de alrededor. O sea, si pudiera vestirme de buzo, me vestía de buzo. Pero me meto. La mayor parte de las personas de mi edad ya no se meten al agua, ni al mar. O sea, les da miedo o les da fobia. Yo acabo superando todo. Empiezo diciendo, ya saben ustedes el tema. Los jóvenes no, pero bueno, empiezo con la túnica y luego con el caftán y luego con el bla, 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 hasta que quedo desvestido y me echo al agua y ya no me importa nada más que eso. Pero bueno, digamos que el mar también se parece a la literatura. Es una cosa a la que entras y ya luego te cuesta mucho trabajo salir, ya no te desprendes de eso. Luego también hablas de las olas y lo comparas con la vida misma. Bueno, al menos así lo entendí yo, cuando platicas que el mar o las olas se comparan con los problemas, que a veces solamente los vamos a librar saltándolas y otras veces nos tenemos que hundir en ellas para poder librarla y que va a ser imposible que no nos revolquemos en alguna etapa de la vida. Bueno, pero qué barbaridad, con esta niña me tiene muy leída. Yo creo que la siguiente vez que yo tenga que ir a una conferencia vas a ir tú. Ok. Ahí va Pau Morales y ella les cuenta todo lo que yo tenga que contarles. Pero yo lo que creo es que eso es una cosa que les enseñé a mis hijos porque me la enseñaron a mí.
yo viví en una familia que no le tenía miedo al agua, a pesar de que no había nacido en el mar. Nadie, ni de mis antepasados ni de mis parientes, había nacido en el mar. El único que le tenía respeto era mi papá, pero mi papá no iba con nosotros al mar. Pensaba que esa era una cosa para personas de menos criterio, vaya. Entonces, yo enseñé a mis hijos lo que aprendí. Eso, que las olas, estábamos jugando y las ves de cerca que dices, por arriba, o por abajo, y te hundes. Y la vida pasa lo mismo. Hay veces en que la vida, para que la vida no te revuelque, tienes que hundirte. Tienes que meterte abajo, tienes que hacerte dócil, tienes que soportar. Y hay veces, en cambio, que para que la vida no te revuelque, pues brincas y te pones jubiloso. Así es. Y bueno, fíjate, hay un tema también del mar que me encanta y que dice que el mar es cosa seria, es un amante impredecible, desconoce, abandona, roba, vomita, abraza, es un capricho. Y quienes lo aman entienden su locura y perdonan. Creo que esto es el amor y creo que esto es la vida. Es cierto. ¿A qué te referías tú? Estabas leyéndolo y dije, ¿qué? ¿Eso quién lo dice? ¿Un personaje mío o yo? ¿Tú en tus libros? Yo, pues, pero en diferentes ocasiones. ¿Tú lo pusiste junto o hay un solo libro en que lo digo todo? No lo dudo. Lo he de decir muchas veces, porque hasta la Catalina Asensio, la de Arráncame la vida, va al mar. Todos mis personajes van al mar. Isabel Arango va al mar. Y no todas las mujeres de ojos grandes, hay que decir. Pero Emilia Sauri va al mar. Y bueno, yo no he ido al mar desde marzo. Ya como veo, no voy a ir al mar sino hasta como en marzo del 2022. Pues, vamos a ver, pero a la literatura sí. Y bueno, hablando de la literatura en general, de tus obras en general, tú has tomado una posición que libera a la mujer, has tomado una posición donde la mujer se apodera de su destino, toma un control de su vida y se desprende de todas estas preconcepciones históricas y de todo lo que se espera de la mujer. Y entonces subviertes la tradición en la que estuvimos viviendo o vivimos todavía en la actualidad. Tú realmente eras consciente en aquella época y lo hiciste desde Arráncame la vida. Eras consciente desde que este libro, tu primera novela, estabas retando al mundo y estabas escribiendo quizás un poco en contra de las tradiciones y de lo que se esperaba de una mujer. Sí, no era yo consciente, porque a lo mejor si hubiera sido consciente, como a mí no me gusta, ¿quién lo diría? A mí no me gusta molestar, sin embargo he molestado mucho con mis libros. Y con Arráncame la vida, que es un libro que yo conté como con gran inocencia. Hay quien me dice, pero ¿cómo tú sabías eso a los 32 años? ¿Por qué se te ocurrió? ¿Cómo sabías? Porque además mi papá era todo lo contrario de un macho. O sea, ese Andrés Asensio, yo no sé de dónde lo saqué, porque yo no viví con hombres así. Seguramente estaba en el aire, sin duda. Y sin duda lo palpé cuando yo viví en un mundo, en una familia de hombres muy cobijadores, por lo menos esa es mi memoria, y muy cercanos. O sea, no había a mi alrededor, ya no digas hombres violadores, no había hombres pegalones, no había hombres gritones, no había hombres coléricos. Entonces, ¿de dónde yo me saqué ese hombre colérico, gritón, avasallador? Pues ahí sí que yo creo que de mi imaginación. Y seguramente de lo que yo oía, que se decía sobre estas personas que habían mandado en Puebla, no nada más sobre quién era o fue gobernador en los 40, sino sus contemporáneos. Yo nunca pude saber, no sé
si ese personaje que yo inventé existió. Varios personajes existieron y se fundieron en ese personaje, que se llama Andrés Asensio y que fue un hombre poderoso en la Puebla de los 30 y los 40. Cuando yo escribí ese libro, que fue en 1980, entre 82 y 85, pues el 43 quedaba lejísimos. Pero ahorita, imagínense ustedes que el 43 queda a la misma distancia que el 68, que para mí queda hace poco. Para ustedes queda hace mucho. Por eso ustedes van a ser más dueños de esas historias de lo que fuimos nosotros. Cuando yo presentaba Arráncame la Vida y llegaba a los lugares y la gente me decía, ¿cómo? Pero usted, yo creí que era una viejita. Porque claro, como yo había puesto, como Catalina Asensio habla en primera persona, pues la gente creía que yo era Catalina Asensio, que era mi historia la que yo estaba contando. Y pues para nada. Yo llegaba y tenía 33 años, 34 años. Era muy raro que yo fuera esa mujer. Y sí, Catalina acabó siendo un personaje muy desafiante. No pensé nunca, la verdad, que fuera a seguir siendo desafiante en el 2020. No pensé del mismo modo en que, pues tampoco pensé cuando en 1970, 75, estaba yo escribiendo a favor de la despenalización del aborto, que en el 2020 iba yo a seguir escribiendo a favor de la despenalización del aborto y a favor de la equidad de género, estas cosas que yo creía que, bueno, que en 40 años iban a estar resueltas. Es más, cuando yo empecé a escribirlas pensaba que en 5, luego que en 10, luego que en 20, y ahora, 40 años después, siguen sin pasar. Así que yo, muchachos que me están oyendo, Paulina, espero que sean más eficaces de lo que fuimos nosotros. Pero créanme, sí créanme, que hemos hecho todo lo que hemos podido. Y es que, bueno, sin querer, creo que contaste la historia de muchas mujeres que viven esa opresión o que viven lo que vivió Catalina en Arráncame la Vida. Y hablando de este tema que ya tocamos un poquito, pues, el tema de feminismo, ¿qué les podrías tú decir a las mujeres que vivimos en una sociedad con miedo? Vivimos con miedo. Salimos a la calle y tenemos miedo de que nos maten, de que nos descuarticen, pues de que nos desaparezcan, de que dejemos de existir. ¿Qué les puedes decir tú? ¿Cómo vivir y cómo aportar a esta lucha que viene desde hace mucho tiempo, en la cual tú has aportado muchísimo valor a través de tus obras, a través de todo lo que, de lo que tú has hecho? Entonces, ¿qué nos puedes decir para seguir avanzando? Pero mira, ustedes tienen que ser mucho más valientes de lo que fuimos nosotros. Porque yo vivía sin conciencia del riesgo. De seguro existía el riesgo, pero no de esta manera, no todos los días, no a la gente que conocíamos. No, yo no me iba a la calle pensando que algo me podía pasar. Y bueno, yo cuando mi hija era chica, tengo una amiga que se llama Lola Lozano, que tenía terror de lo que les pudiera pasar a nuestras hijas. Y yo no tenía terror. Como quien dice, yo he sido siempre un irresponsable. Pero yo creo que ahorita, Catalina, mi hija, tiene 35 años. Cuando tenía 15 yo no tenía miedo de que algo le pasara. Y ahorita sí tendría yo miedo de que tuviera 15 años y de que se fuera a la calle como la dejé irse, ¿no? Porque a los 16 años se llevaba el coche y se iba a la vida, ¿no? No fue muy de fiestas largas, pero sí de viajar, de manejar sola.
de cosas que ahorita dan miedo y que me imagino que en Chihuahua más, porque ustedes están todo el tiempo muy conscientes pues de lo que pasa a la vuelta de la esquina, aunque la Ciudad de México ya es tan peligrosa como la de ustedes, ¿no? Pero tú me dijiste que qué consejo daba yo, y no sé qué consejo dar. El consejo que se me puede ocurrir es absurdo, pero se los voy a dar. Por supuesto, tengan cuidado. Por supuesto, tengan cuidado. Pero no estén siempre conscientes de eso, porque te puede paralizar. Lo digo por mí, no nada más por ustedes. Ahora que el COVID es como otro asesino, yo me he dado cuenta de lo miedosa que soy. Y cuando veo a los chavos echarse al mundo y ser irresponsables, digo, pues a lo mejor yo hubiera sido así. No sé si yo hubiera sido capaz de irme a la calle sin cubrebocas, pero yo espero que quienes se van a la calle sin cubrebocas sí piensen que es una barbaridad y que sí están atentando contra su vida y corriendo un riesgo contra el que sí se pueden proteger. Ya uno, y más ustedes, se van a la calle, como dices tú, afligidas, pensando, puedo desaparecer, puede alguien hacerme... Pero del COVID sí te puedes proteger, sí se pueden proteger. Entonces, váyanse a la calle protegidos, váyanse a la calle sintiendo que corren menos riesgos. Yo, por lo pronto, eso sí es el colmo, no voy a la calle. Pero también es que tengo un trabajo que me deja no ir a la calle. Puedo trabajar pues aquí como estoy con ustedes y puedo, esta misma pantalla por la que te estoy viendo, pues es la que veo todo el tiempo con las letras en las que trabajo. Entonces tuve esa fortuna, no la tiene todo el mundo. Así que me da muchísima pena, no sé qué otro consejo darles. Oh, yo creo que es básico, lo primero que debemos hacer es todos cuidarnos en cualquier ciudad, aquí en Ciudad de México, y sobre todo ser solidarias y también ser solidarias con los hombres, también entenderlos, también hacerlos formar parte de este feminismo, porque les conviene, sencillamente nos conviene a todos. Claro, eso es lo que yo he dicho muchas veces. Fíjate, por supuesto, por muchas razones conviene. Vamos a poner una razón práctica. Pues va a haber un doble salario en la familia, porque las mujeres van a tener una profesión y aunque van a pasar muchos trabajos para criar a los hijos, recomiendo tener no más de 2, porque yo tuve 2 y veo que es complicado tener 2. Para mí no me resultó tanto, pero veo que a los jóvenes les cuesta todavía más trabajo porque tienen todavía más pues, precauciones. Yo tenía pocas, ¿no? Los niños no tenían carritos para subirse al coche ni se ponían cinturones. Los dormías en la parte de atrás y si frenabas rodaban. Eso ya no pasa, o sea, pero a ver. Tema. Estábamos en las cosas buenas que puede tener el feminismo para los hombres. Bueno, hay 2 entradas en la familia, pero hay otra cosa que es muy bonita y que los hombres de la generación de mi papá se lo perdieron todos, de la generación de mi pareja se lo perdieron muchísimos y creo que mis hermanos no, pero de la generación de mis hermanos también y a la fecha, que es, no vieron cuando empezaron a caminar sus hijos. Estaban en otra parte y por supuesto nunca cambiaron un pañal, pero tampoco vieron cómo el bebé te sonríe cuando le cambias el pañal o cómo se... Y toda esa parte de la crianza de los hijos, que es una cosa que todavía a los hombres les da terror y que están haciendo un poco forzados por sus mujeres, te toca, ese es un júbilo que van a tener después, ese es un conocimiento de sus hijos que van a tener después, no los van a ir conociendo cuando tengan 20 años, sino desde chiquitos. Y ese es un lujo, al que solo teníamos acceso las mujeres, y era un acceso obligatorio, no era de elección.
tú tenías hijos, era porque tú los tenías que cuidar. Ahora se comparten, se piensa más, y yo creo que va a ser importante para los hombres tener esa alegría. Sí, claro, y como dices tú, que no se pierda una segunda infancia, porque pues no somos muy conscientes nosotros de nuestra infancia, olvidamos muchas cosas, no recordamos mucho de cuando éramos niños, y entonces si a lo mejor no estamos al pendiente de alguno de los hijos, pues ya nos vamos a perder no solo una, sino dos infancias, Yo ¿verdad? digo que yo perdí dos infancias, la mía y la de mis hijos, porque cuando crecieron, todavía ahorita los veo cargando con sus problemas, en dónde vivir, cómo vivir, tener hijos o no tener hijos, o ya tenerlos y cómo crecerlos. Y digo, ay, qué ganas de que volvieran a ser chiquitos, ¿no? Y que su felicidad dependiera solo de mí. Porque esa es una cosa que es verdad. A lo mejor hay que enseñar a los hijos a que su felicidad no depende solo de uno, solo de sus papás. Pero pues cuando yo creía que dándoles gusto quedaba resuelto el mundo, pues era más fácil verlos vivir de lo que es ahora. Qué raro, ¿verdad? Porque ahora son independientes, como ustedes, viven por su cuenta, toman sus decisiones. Sin embargo, uno sigue pensando que hay una parte de la felicidad de ellos que depende de nosotros. Y eso yo creo que no se pierde nunca, ¿sabes? Nunca se pierde y porque a final de cuentas nuestros padres es el primer contacto de nosotros con el mundo, con el amor, con los sabores, con los regaños, todo eso que nos espera el mundo la primera vez lo vimos con nuestros padres y eso, otra vez digo, nos ayuda a imaginar esa eternidad a la que todos queremos aspirar y entonces se vuelve eterno ese lazo y se vuelve indestructible. Y bueno, tu último libro, una antología, un libro que el título me parece muy fuerte, yo misma, me parece que es un título que solamente una mujer que se conoce, que se acepta y que se quiere, puede hacerlo. ¿Qué ¿Tú nos platicas de crees? este libro? No, yo al Sí, revés. Yo al revés, yo estoy un poco, pues, yo creo que ese libro tendría que haber dicho más. Yo, a lo mejor, ese título, yo misma, tendría que haber sido un libro que yo escribiera, pues, a los 80 años y más largo. Pero pues eso es lo que pude tener. Eso es lo que pude decir de mí a los 70 años. Entre otras cosas, porque yo he escrito pues una larga biografía. O sea, yo creo que yo escribí Puerto Libre, El Mundo Iluminado, El Cielo de los Leones, La Emoción de las Cosas, y El Viento de las Horas, puros libros autobiográficos, ¿no? O por lo menos en los que me cuento mucho. como de Entonces, a la hora autoficción. en que yo tuve que hacer o quise hacer esa biografía, dije, voy a agobiar con lo mismo. Y a la fecha, saben ustedes que ahora está de moda una cosa que se llama la autoficción. Y yo digo, pues yo no le había puesto ese nombre, pero creo que yo me he dedicado toda la vida o una parte de mis libros a hacer autoficción. Sí, hago muchas cosas que pasan por mí. Bueno, pues a mí me parece un libro con ocurrencias, con pensamientos, y ¿sabes qué es lo más importante? Que invita a conversar, a pensar. Y creo que hoy, en estos tiempos que nos ha tocado vivir a nivel global, a nivel mundial, pues del confinamiento, a todos nos hace falta una buena conversación y una buena reflexión. Creo infinitamente que la reflexión es la llave para que el alma crezca y para que pensemos mejor, porque creo yo que ya muchas veces no nos detenemos a pensar y andamos así con el motorcito simplemente andando. Y bueno, me gustaría preguntarte otra cosa. ¿Crees que acabe el mundo detrás del cubrebocas? Y hablando de cubrebocas, ¿realmente crees que un día todos podamos mostrarnos tal cual somos y tengamos esa seguridad de contar nuestras historias como tú lo haces? Yo creo que
que todo el mundo, aunque sea para sí mismo, debería contar un poquito de su día cada día. Ese es un consejo que doy siempre porque, y más a la edad de ustedes, yo no lo hice a la edad de ustedes, pero creo que ir contando un poquito de uno, no para ser escritor, para ser ingeniero, arquitecto, médico. Escribir un poquito. Hoy tomé una copa con fulano, al que a lo mejor no vas a volver a ver, que igual no va a ser tu íntimo amigo cuando tengas nietos, pero vas a poder recuperar que eso te pasó. Yo creo que es importante, no creo que todo el mundo lo quiera o lo pueda hacer, pero sin duda mujeres como tú van a poder hacerlo y yo se los recomiendo. A mí me ha servido, me sirvió mucho en la adolescencia de mis hijos, ahora soy mucho más floja para llevar un diario, pero es cierto, una conversación es importante y uno tiene la enorme fortuna con los libros. Y yo, mira, yo tengo la fortuna con los libros de otros de conversar con esos otros. Yo digo que yo soy muy amiga de Jane Austen y se lo conté una vez a una gringa y le dije, pero qué envidia haber escrito esos libros. Y me dijo, bueno, ya se murió, ¿no? Y yo le dije, para mí está perfectamente viva. O sea, para mí Jane Austen está viva. Yo trato con ella cuando se me da la gana. Le marco y voy a la página que quiero. Y los libros son eso. Uno puede comunicarse con gente que es su vecina o que es su contemporánea o que es simplemente su contemporánea porque coincide con ella o con ellos. Al mismo tiempo yo tengo el otro privilegio, enorme privilegio que compruebo hablando contigo y estando con ustedes, que es poder conversar con ustedes, contarles a ustedes lo que a mí me pasa y establecer una conversación. Quizás yo sienta que es un monólogo, pero según veo lo que te ha pasado a ti, Paulina, con mis libros, este no ha sido un monólogo, ha sido una conversación. Así es, sí, pues realmente yo he sentido que he conversado contigo no solo esta vez, sino infinidad de veces. Sobre todo, también hay un tema cuando hablas de la muerte de tu madre y también dices, hay dos frases con mi madre. Creo que es, no todo se puede en la vida y hay otra, no la logro recordar, pero el punto es La que vida es difícil. la vida es difícil. Las dos sentencias de mi mamá eran, la vida es difícil y no todo se puede. Y entonces lo que yo digo es que yo me he pasado la vida, creo que todavía sigo haciendo ese esfuerzo, pero dándome de topes con lo que fuera, con tal de no darle la razón. La vida es difícil, no verás, mamá, verás que sí se puede, y que puedo estudiar esto, y que puedo salir adelante, y que puedo escribir este libro, y que puedo ganarme la vida, y que tengo epilepsia, pero puedo vivir sola, y que me voy a tener tal marido, y que voy a tener tales hijos, y que voy a vivir de mi trabajo. Pero tenía razón, la vida es difícil, porque pierdes a tus amores, porque no todas las personas de las que te enamoras se enamoran de ti, porque se te muere la gente a la que quieres, porque pues a mí me encantaría ser buzo y ya no fui, me hubiera gustado ser cantante y no fui, y esas van siendo dificultades. Y bueno, y me hubiera gustado ahorita pues correr 10 kilómetros diarios, y lo que hago es bailar 50 minutos, pero bailo, eso sí. Bailo 50 minutos diarios, bailo y canto mis 50 minutos diarios, pero quisiera ser mucho más fuerte, quisiera que no me dolieran las rodillas, a mis primeros nietos les di vueltas o los aventé para arriba, y a estos de ahorita pues no les puedo hacer eso. Y quisiera poder. Entonces, bueno, se va uno encontrando con dificultades en la vida y con que no todo se puede, evidentemente. Y son las dos, yo te digo que y les recomiendo que traten de aceptar que hay que dar la batalla contra la vida es difícil y no todo se puede. Hay que decir, no, yo me impongo que la vida no sea difícil y que todo se pueda. Y pues es como un tamiz. Esa certidumbre hace que se puedan muchas cosas
y que a veces no sea tan difícil vivir. Pero esas dos certezas de mi mamá, sin duda, tenían su razón. Y yo un día se la acabé dando la razón. Le dije, creo que te voy a acabar diciendo que sí, que la vida es difícil y que no todo se puede. Pues yo creo que las mamás siempre tienen la razón y no nos queda otra más que aceptarlo y tratar en la medida de lo posible, pues seguir el consejo de ellas porque creo que no se equivocan. Ángeles, me gustaría... Qué maravilla que tú digas, ¿cuántos años tienes, Paulina? 32, próximamente 33. Fíjate, esta niña, que es una niña, dice que hay que hacerles caso a las mamás. No vayas a creer que es tan fácil. Bueno, a los 33 yo ya lo podía haber dicho. Pero a los 20 no, ¿eh? No, uno es rebelde a esa etapa y nos seguimos revelando y seguiremos revelándonos siempre. Pero eso es lo bonito de la relación con la mamá y eso es lo que genera esa sinergia y esa conexión infinita. Y bueno, qué bueno que me lo digas porque yo para mí, Catalina, mi hija, ha sido un tesoro y un privilegio. Tener una hija es algo que no se puede perder en la vida, ¿verdad? no, bueno, a veces Bueno, hay que cumplir con dos hijos, una hija, pero yo tengo un hijo y una hija, o sea que tuve las dos fortunas. Ángeles, hay algo que de verdad que cada vez que lo leo, porque me gusta bastante leerlo, no sé si por llevar cierta nostalgia de manera natural en mi ser o porque realmente me hace darle forma a una palabra que es la tristeza. Yo actualmente veo un mundo triste, un mundo desolado, un mundo pues así, bajo la sombrita que da a veces el sol. Y entonces, en tu libro de La emoción de las cosas, hablas de tristeando como un león. Y me gustaría leértelo a ti y leérselo a quienes nos están viendo porque realmente me atrapó. ¡Qué horror! Perdón. Tendría que haber apagado el teléfono y no sé cómo. Mi teléfono está apagado, pero no mi WhatsApp. Así que perdonen, alguien me habló y te interrumpí. Sí, no, voy a leer un pedacito de Tristeando como un león, porque me gustaría que quien no ha tenido la oportunidad de leer este libro, pues lograrlo traer aquí. Dice, yo como el león ando tristeando. La computadora me subraya tristear. No acepta la existencia de semejante verbo. ¿Cómo no me consultaron antes de hacer el diccionario? Tristear es una actitud irracional, sin duda un estado del alma que no necesariamente es estar entristecido. Es que la tristeza se meta en nosotros sin causa aparente y se ponga a conjugar su actividad sin nuestro permiso. Tristear es sentir el ocio como una maldición y sin embargo saberse incapaz de hacer algo útil. Tristear es tener hambre acabando de comer. Es urgencia de una comedia musical, de un clásico que hayamos visto, pero desearíamos no conocer para enfrentarlo con la inocencia de la primera vez. Tristear es extrañar a nuestros muertos, sabiendo que no vendrán porque los invocamos. Tristear es como caminar al revés, como tener las rodillas mirándose una a la otra, como hacer el visco, como no encontrar el tono de una canción. Tristear es no acordarse del nombre de alguien a quien querríamos ver. Tristear es sentirse solo sabiendo que está uno acompañado. Tristear es no atreverse a decir tristeza. Híjole, me encanta, lo siento. A mí también me gustó, yo no lo había, qué bueno que tú lo leíste y qué bueno que me lo leíste, porque es lo que nos está pasando, estamos tristeando, ¿verdad? Así es. Y estamos sobreviviendo a la pérdida de amores, a la pérdida de oportunidades, a la pérdida de lo que se creía que era la normalidad, ¿no? Sí, qué difícil, y para ustedes más, porque, bueno, también para mí más, para los viejos porque, para los jóvenes porque no quieren perderse un minuto, y para los viejos porque no queremos perdernos un minuto, y nos quedan menos. Sí está complicado, muy complicado, y no sé,
no sé cuándo se va a acabar. Por eso hay tanta gente que niega esto y que se echa a la calle, que dice, pues yo ya me contagio y ya ni modo, porque no saber cuándo se va a acabar está haciendo que la gente se eche a la calle diciendo, pues ya, que se acabe. Pues sí, si no se Pues, acaba para todos, que se acabe para mí. y si me da COVID, pues ya ni modo, Ya ¿no? me dio, sí. Pero yo sí estoy miedosa y yo no quiero que me dé COVID. No, Y yo yo también. sí estoy encerrada, pero en tu edad es mucho más difícil. No, pero yo sí soy muy miedosa. Yo la verdad sí me guardo, yo no veo a nadie. O sea, yo nomás salgo a trabajar, me regreso a la casa, me pongo a leer, me pongo a estudiar, a preparar al día siguiente. Yo la verdad sí, yo sí le tengo mucho miedo y espero que le entre el miedo a los demás porque hay que cuidarnos y hay que cuidar a los nuestros. Ángeles, nos están haciendo llegar algunas preguntas de quienes nos están viendo. Te voy Claro. a decir, dice... ¿Qué le falta por hacer a Ángeles? Escribir 3 libros. Si pudiera escribir 10, pues qué padre sería, pero me doy de santos y escribo 3 libros más. 3 libros, y 2 claves. O sea, puedo escribir más libros de cosas sueltas, pero quiero escribir un libro, un yo misma, que sea una novela. Y en ese creo que ya me encuentro, ya estoy trabajando en ese, y es un libro caprichoso que no se deja de mí, porque de repente el personaje soy yo, y de repente el personaje es una cantante, y de repente el personaje va de viajes a lugares a los que yo no he ido, y de repente el personaje vive en Puebla en un mundo muy construido. Entonces es un personaje que yo ya no sé si dejarlo siendo yo y que se vuelva realmente una autobiografía, o si cambiarlo y que nada más unas de las cosas que me han pasado, que han sido cruciales, le pasen a ese personaje. Quisiera ponerlo a subasta, a ver qué prefieren. Esa es una de las cosas que me falta. Y pues, ¿saben? Yo siempre, todos los días digo, ahí hay una novela. Todos los días. Hoy hay un hombre entrañable que viene a mi casa a trabajar los domingos. Y trabaja con careta y me ayuda muchísimo. Y con cubrebocas y todo. Y yo lo admiro mucho por muchas razones, pero ahora me contó una nueva. Tiene un hermano más chico y le dije, oiga, pero es que ese es mucho más chico que usted. Y dice, sí, porque a ese nos lo dejaron. ¿Cómo? Sí, el papá dijo que sí, lo podíamos cuidar un rato y desapareció. Y nos lo dejó para siempre. Un bebé de 2 meses. Y lo crecieron entre la mamá y los hermanos. Imagínate que te dejan un bebecito de 2 meses en la puerta. ¿Qué haces? Bueno, pues él lo abrazó. Tenía 20 años, 18. Bueno, ¿por qué estábamos en eso? Porque esas historias uno dice, híjole, hay que contar esta historia. Y yo todos los días pienso en una amiga y digo, hombre, tendría que contar esa historia. Pienso en un chismito y digo, debería de contar esa historia. Veo a las mujeres que están tomando la Comisión de Derechos Humanos y exigiendo, y digo, habría que contar esas historias. Debe haber ahí una mujer que yo quiero contar. Ya no me va a dar tiempo. Hay otra pregunta aquí que me acaba de llegar. Dice, si pudiera adaptar un libro a una película, ¿cuál sería? ¿Cuál escogería? Además, obviamente, pues de Arráncame la vida que ya está, pero ¿cuál llevaría al cine? Ahora, Arráncame la vida, ahora a lo mejor lo hacen serie. Y también Mal de Amores, a lo mejor lo hacen serie. Tengo esos 4 dedos cruzados de que sea posible. Digamos que me pidieron los derechos para trabajar en ellos. No me los han comprado y como está la pandemia, pues quién sabe qué vaya a poder pasar. Pero
yo hubiera querido que Mal de Amores fuera una película, pero claramente Mal de Amores es una serie. Mal de Amores es muy largo para volverlo película. No tenía, siendo película, no tenía mucho destino porque había que encogerlo mucho. Y creo que Mal de Amores se va a poder hacer en serie, pero también creo que Arráncame la Vida va a poder contarse. Finalmente, para hacer Arráncame la Vida, pues tuvimos que encoger la historia. Y quienes hagan la serie van a poder contarla toda y hasta inventar, hasta contar cosas laterales, ¿no? ¿Quiénes eran las amigas de Catalina? ¿Qué les pasaba? Más largo, ¿no? Eso. Y bueno, me queda Las Mujeres de Ojos Grandes, que también sería una serie muy bonita, que podía estar, no sé, me han hecho muchas propuestas, desde la gente que quiere hacer 40 capítulos, uno con cada mujer, hasta la que quiere pues, hacer 12 y juntar varias mujeres en uno. Esa, pues no sé, ¿qué quieren que les diga? Ay, a mí me encantaría ver Mal de Amores en serie, se me antoja bastante. Pues Estaría fíjate muy que bien. yo tengo una hija que se llama Catalina Aguilar Mastreta. Catalina Aguilar Mastreta es una escritora y ha hecho varias películas. Una que se llama Las Horas Contigo, otra que se llama un libro que se llama Todos los días son nuestros, que creo que va a volver una serie. Y para estar, hizo una película que se llama Everybody Loves Somebody, Todo el mundo quiere a alguien, que es una película que está hablada en inglés y en español. Y hizo una que se llama Cindy la Regia, que es la más reciente y que a lo mejor han visto ustedes ahorita. Y Catalina está trabajando en los capítulos de Mal de Amores. Vamos a ver qué tal le va. Ya, digamos que ya mandó sus primeras pruebas, a ver qué pasa. A ver No, pues esperemos que suceda y pronto. Bueno, y tenemos otra, dice, ¿en qué se inspiró para escribir Arráncame la Vida? ¿Y qué consejo les da a las mujeres líderes que luchan por la igualdad? Pues bueno, yo creo que ya varias veces les he dado el consejo a las mujeres libres que luchan por la igualdad. Es un problema de todos los días. Es un asunto que se te cruza siempre. Es un problema que resuelves un día y al día siguiente vuelve a aparecer. Es una pregunta que te haces un día y al día siguiente vuelve a estar ahí. Es un problema que resuelves un día y al día siguiente vuelve a estar ahí. O sea, siempre te vas a encontrar, pues, si le superas el machismo al marido, te lo vas a encontrar en la oficina. Si lo superas en la oficina, te lo vas a encontrar a media calle. Y tienes que ir dando esa batalla todos los días. Y a todas horas, muchas veces contra ti misma. Esa es una. Eso es lo que pasa y el consejo es, pues hay que darlo. Pues no hay que hacerse tontas. Tampoco hay que medio matar al otro. Esa es una cosa muy importante. Hay veces en que hay que elegir y yo digo que elegir es abandonar. Y hay algunas batallas, no las más grandes, pero sí algunas de las chicas que puede uno no dar. Por ejemplo, te tocaba lavar los trastes. Bueno, pero yo ya vi los trastes así en el fregadero y ya se me antoja lavarlos, que se quiten de enfrente. Bueno, probablemente esa batalla pueda no darla. Al menos no ese día. Darla al día siguiente, pero a lo mejor no. Digamos que darse chance de matizar, que yo veo que hay veces que la gente ya no se da ese chance. La gente dice de repente, yo me voy a pelear por esto y me voy a enfrascar en este detalle y me voy a divorciar por este detalle, pero voy a ser libre. Bueno, están muy en su derecho, si es un detalle. Pero yo lo que digo es que hay que contar, hay que caminar. Ser feminista y buscar la libertad es como caminar por el borde de un precipicio.
Entonces, hay que mantenerse caminando, no hay que tirarse al precipicio. Hay que buscar el equilibrio. De repente, a lo mejor, muchas veces nos vamos a estar cayendo. Otra vez. ¿Y quién es ese personaje? Pues ya lo dije también. Catalina Asensio es una mujer que yo inventé para contar el resumen de una vida de muchos hombres que fueron machos, ladrones, criminales, poderosos, abusivos, y una mujer, una voz que yo inventé, que se dio la posibilidad de desafiar todo eso. Hay otra pregunta, dice, ¿cómo pudiste conjugar la maternidad y la escritura? Todavía me lo estoy preguntando. Pero primero porque era yo muy chica y tenía yo muchas ganas. Pero fíjate, yo empecé a escribir, no digo que por hambre, pero sí por necesidad. Muy chica, cuando entré a la universidad y mi papá se murió al muy poco tiempo, entonces empecé a trabajar como freelance haciendo eso, notas sin firmar, lo que me pidieran. Luego tuve la enorme fortuna de encontrarme con personas generosas que me hicieron hueco en sus publicaciones. Por ejemplo, trabajé muy joven en Excelsior, en la segunda edición, escribiendo todos los sábados. ¿O qué día era? Bueno, no me acuerdo, pero sí, creo que se publicaba los sábados y que yo lo escribía los viernes. Y empecé a hacer eso y luego empecé a escribir en Ovaciones todos los días y empecé a vivir de eso. Ese era mi trabajo, a vivir de eso. Y al mismo tiempo fui directora del Chopo, di clases en la ENEP Acatlán, ya todo eso lo hacía al mismo tiempo. Y entonces dirigí el Museo del Chopo cuando tuve a Mateo, mi hijo, y embarazada de Mateo, escribí el capítulo de La Gitana de Arráncame la Vida. Uh-huh. Y otro más. Y luego dejé, porque apareció Mateo, que era un torbellino, como ahora son sus hijos, y entonces no tuve tiempo más que para ir al Museo del Chopo, porque eso sí no me quedaba más remedio, porque de eso vivía, y para procurar a Mateo. Y entonces, hasta que tenía Mateo como 1 año y medio, volví a escribir. Bueno, fui escribiendo a salto. Bueno, por supuesto que escribí en periódicos también mientras tenía Mateo y dirigía. No sé cómo le hice, bien a bien, ¿eh? Chicas, la que me lo preguntó, estoy contándoselos y bien a bien, pues lo hice haciéndolo. Porque lo hice haciéndolo. Y luego tuve la enorme, enorme fortuna de una cosa imprevisible, completamente imprevisible, que es que yo escribí Arráncame la Vida porque era una historia que yo quería contar. Me hacía falta sacármela del pecho, estas emociones que yo había ido leyendo. Yo quería contar esa historia. Pero nunca me imaginé que me fueran a pagar por contarla. Y muchísimo menos que eso se fuera a convertir en un libro que mucha gente leyó y que me dio muchos años para vivir de eso. Vaya, de eso y de los siguientes libros. Y que hasta fue una película. De que Arráncame la Vida se tradujo a muchos idiomas. Y entonces eso me dejó dinero para vivir mientras hacía yo Mujeres de Ojos Grandes. Y seguía haciendo periodismo también. Pero dejé el Chopo, por ejemplo. Pude dejar el Chopo cuando tuve a Catalina, mi segunda hija, y escribí Mal de Amores. Y entonces pude, bueno, y luego el papá de Mateo y de Catalina, pues también era un hombre productivo, y entonces juntamos nuestros salarios y con eso crecimos a nuestros hijos. Y con eso nos compramos una casa. Bueno, con eso y con tiempo, no pasó todo al mismo tiempo, fue poco a poco. Ángeles, me indican que pues ya nos tenemos que... Ya nos tenemos que ir. Bueno, pues sí. Pero hemos estado contentas. Sí, nada más quisiera hacerte otra pregunta que plantean aquí y dice,
¿qué consejo o qué les puedes decir a los jóvenes que quieren escribir, pero que sienten que ya todo está dicho? No está dicha su historia. Cada vida es nueva. Cada quien tiene una historia. Y finalmente, todos los escritores contamos una historia. Varias veces. Pero estamos todos en todos nuestros libros. Yo digo que Diego Sauri, el papá de Emilia Sauri, personaje de Mal de Amores, es yo. Y yo al mismo tiempo soy Milagros Beitia, y soy Josefa, y soy Emilia. Y también soy Daniel, y también soy Zabalza. Son muchos personajes. Entonces, si tú ves que, si quien me pregunta esto cree que ya todo está contado, estoy segurísima de que no está contada ni su mamá, ni su abuela, ni sus emociones. Miren, un ejemplo son las ferias. Un ejemplo para ya no escribir son las ferias. Yo diría, no vayan a ferias si quieren ser escritores. Porque claro, lo que te pasa es que está todo lleno de libros y dices, yo creo que ya todo está contado. Ya ¿para qué quiero yo? Eso me pasa a mí en la Feria de Guadalajara, a la que voy todos los años. Digo, yo creo que ya puedo, este año que sigue voy a flojear. Ya hay mucha gente escribiendo. Y gente que presenta su libro y otra que presenta su libro y yo que presento el libro de alguien más. Digo, yo creo que uno puede no escribir. Entonces, quizás lo que uno tiene que pensar cuando escribe es que no importa que todos los demás ya hayan dicho todo lo que hayan dicho. Muchísimas veces cuando uno lee a un escritor dice, yo hubiera querido contar esa historia. Qué lástima que ya la contaron, ¿no? Creo que, por ejemplo, con el Gabo García Márquez, a todos nos ha pasado que decimos, en mi pueblo hay una gente, eso pasa también en mi mundo, pero ya lo contó él. ¡Qué desafío! O leyendo a Jane Austen, bueno, pues todas tuvimos una mamá y una abuela que nos quería casar con alguien. Y todos tuvimos que hacer un desafío y ver cuál fue nuestro desafío para salir adelante. Entonces, sí es cierto que ya todo está escrito, en efecto ya todo está escrito, pero también todo lo demás está por escribirse. Así que cualquiera de ustedes que tenga un escritor dentro, sáquelo. Y sácalo con todo su amor. Si a la hora de la hora no funciona, pues, y sienten que no funcionó, pues lo dejan, es lo de menos. Y si no, pues tendrán que tener otros trabajos. Yo, miren, una cosa muy importante. Yo no dije, yo voy a ser escritora, y no lo dije en primero de carrera. Yo en primero de carrera dije, yo me tengo que ganar la vida. Y nadie se ganaba la vida siendo escritor. Ahora se ve mucho más que la gente se gane la vida siendo escritor. Pero yo vivía rodeada de la China Mendoza y de Ricardo Garibay, de gente que trabajaba muchísimo y que no vivía de sus libros, que vivía de hacer periodismo, vivía de dar clases, vivía de hacer crítica literaria. Yo misma, para ir a mí, yo escribía, pero primero, pues mis primeros trabajos eran escribiendo sin firmarlos. Y durante 10 años, mis únicos trabajos fueron escribir en los periódicos y hacer otras cosas. No, haber vivido de Arráncame la Vida un tiempo, pues fue una fortuna. No es lo que pasa. Entonces, piénsenlo así. Piensen, yo voy a escribir y probablemente vaya a poder vivir de mis libros. Pero mientras puedo vivir de mis libros, tengo que también saber hacer otras cosas. Es muy triste, pero así es. Y eso le pasa también a los cantantes y yo no sé si a los médicos. Y bueno, ya antes de despedirnos, dos temas. No sé si te acuerdas de cuál sea, de cuál de tus libros sería tu frase favorita o algún fragmento que mientras lo escribías, quizás lloraste, como creo que a muchos has hecho llorar a través de la lectura y a través de la forma de transmitir la emoción
y el sentimiento. Y por último, ¿qué les dices a todos los sobrevivientes de esta etapa del mundo, de esta pandemia, que están perdiendo allá afuera vidas, que están perdiendo trabajos, que están perdiendo emociones y que creen que ya no van a volver a sentir? Sí van a volver a sentir. Sí van a volver a sentir. Por horrible que te llegue a parecer el mundo, siempre vuelves a encontrar un destello que te reviva. Siempre vuelves a encontrar un impulso nuevo, sobre todo cuando se tiene la edad de ustedes. Pero yo lo digo incluso teniendo la edad que tengo. Yo veía que la gente de 70 años era muy vieja. Es más, mi seguro de vida cree que yo soy muy vieja, porque ya dejó de servir. Hablé para decir, oiga, creo que tiene poquita cantidad mi seguro de vida, quiero ver si puedo pagar un poco más para dejarles más dinero a mis hijos. Me dijeron, a ver, déjenme ver. Y ¿sabe qué, señora? Su seguro de vida ya venció. A los 70 años, todavía tuve que dar la batalla con el banco, porque se habían seguido de frente cobrándome de octubre a agosto, en que pregunté qué hacía yo para aumentarlo. Ya había vencido. O sea, mi seguro de vida duró de que mis hijos tenían 10 años y yo dije, voy a tener un seguro de vida, no sea que les vaya a pasar algo, a que mis hijos ya se bastan a sí mismos, ya tienen su propio seguro de vida, pero ya no van a heredar nada en un seguro de vida porque ya se venció. Entonces, no tenemos un seguro de vida. Pero lo que sí tenemos es la seguridad de que estamos vivos el tiempo que estemos vivos. Y de que a eso hay que sacarle jugo todos los días. Y de que, claro, ¿qué le puedes decir a alguien a quien se le acaba de morir un ser querido por COVID o por lo que sea? Pero en este momento más por COVID que por otra cosa. Y sobre todo, ¿qué se puede hacer contra el miedo? El miedo a la muerte, el miedo a enfermarse, el miedo a que se mueran otros y el miedo a salir a la calle. Pues yo creo que el miedo a salir a la calle se puede desafiar saliendo con cuidado o no saliendo. Todos los demás miedos solo hay que desafiarlos con el ánimo. Y pues muchas veces aguantándolos. ¿Qué puedo yo decir? Ojalá que podamos volver a cantar No estaba muerto, andaba de parranda. Y que todos podamos tener la certeza, ustedes mucho más. Yo digo, uy, un año que ya no viví del todo. Bueno, yo digo que yo quiero vivir 90 y más, pero por lo menos 20 más si quiero vivir. Y siempre que lo digo, frente a gente de la edad de ustedes, Paulinita, no frunzas el ceño, siempre que lo digo, la gente dice, pobrecita, no creo que vaya a poder, ya se le ve muy amolada. Yo creo que 20 años es mucho. Es más, ustedes dicen, imagínate, si tú tienes 33, cuando yo me muera a los 90, apenas vas a tener 53. Y sin embargo, si ustedes lo piensan, dicen, de aquí a que yo tenga 53, entonces tengan cuidado porque es un parpadeo. Aunque no me lo crean, es un parpadeo. Y es un parpadeo más corto, sin duda, de los 50 a los 70. Y seguro el de los 70 a los 90 va a ser. Así que ayúdenme a pensar que va a ser posible vivir 20 años más para que me dé tiempo de hacer por lo menos los libros que quiero hacer. Imagínense, si vivo 20 años más, pues voy a conseguir que mis nietos, los chiquitos, tengan
23. Van a ser chiquititos. Pues sí, pero más no creo que... Espero no morirme cuando tengan 13 porque les va a dar muchísima tristeza. Les caigo bien. Mi mamá, cuando ya estaba muy enferma, decía, es que yo no me quiero morir porque es muy bonito tener mamá. Y yo no les quiero hacer a ustedes eso. Y nosotros la veíamos enferma y se nos hacía fácil pensar, bueno, pues ya mi mamá se tiene que morir, pobre. No, háganme la lucha. Háganme la lucha. Si ya me ven así, digan, quiere seguir viva. No, no creo que se quiera morir. Entonces, pues ojalá que les dure yo mis vidas. Y sobre todo, que la vida les dure y que mientras vivan, si no pueden estar siempre felices, que es muy difícil, porque la felicidad es efímera, es veleidosa, pero la alegría de estar vivos, es así, la podemos tener hasta el último día en que vivamos. Y es así, aunque se nos mueran los de alrededor, la podemos seguir teniendo. Aunque perdamos nuestros más grandes amores, aunque no nos quiera el novio o la novia que queríamos que nos quisiera, aunque nos abandone quien nos quiso y tengamos que tener enormes tristezas y no tengamos la felicidad, lo que no podemos dejar de tener es la alegría de estar vivos. Así es. Confiadora. No, y recordar, como tú dices, que la vida son momentos y aprovecharlos al máximo, vivirlos, sentirnos y permitirle al alma el desahogo que necesita muchas veces para pasar a otra etapa o a otro momento que quizás vaya a ser tristeza, quizás vaya a ser emoción o quizás vaya a ser muchísima felicidad, pero hay que preparar el alma y para prepararla pues hay que desahogarla y entonces leerte. Ángeles, nos despedimos. Te quiero agradecer muchísimo que nos hayas permitido esta conversación, pues ya casi 2 horas conversando. Estoy muy agradecida. Yo creo que ya la gente ya se fue, ¿eh? Ya no se creo. fue. Bueno, no creo, además, pues lo van a seguir viendo en las páginas de la Feria del Libro de Chihuahua. Pero ya llevamos, ¿cómo se te ocurre? Son las 10 de la noche, adiós. Hay que dormirnos. Ya, bueno, ustedes más que yo, ya es más tarde allá. Niños, a dormir todos. Ángeles, pues me despido, muchísimas gracias, te mando un abrazo con toda el alma y toda mi energía. Y a todos, ¿eh? Muchas gracias. A nombre de la Secretaría de Cultura del Estado de Chihuahua, la Secretaría de Cultura a través de la Dirección General de Vinculación Cultural, la Coordinación Estatal de Ferias del Libro de Chihuahua y la Feria del Libro de Chihuahua 2020, agradecemos profundamente la presencia y la charla de Ángeles Mastretta y de Paulina Morales en nuestras noches con la literatura. Asimismo, les agradecemos a ustedes, espectadoras y espectadores, el habernos acompañado y a Planeta de Libros México por sumar esfuerzos en esta transmisión. Les invitamos a continuar con la programación de la Feria del Libro de Chihuahua. La pueden encontrar en las páginas de Facebook de la Feria del Libro de Chihuahua y la Feria del Libro de la Frontera, así como en la página feriasdelibros.com/Chihuahua. No olviden compartir que en Chihuahua está sucediendo la cultura. Habitemos un mundo distinto. Buenas noches.